Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo actúa el Estado peruano si los derechos de autor son violados. El Estado, para proteger los derechos de autor, ha firmado tratados internacionales, una diversidad de convenios para tratar de protegerlos y además ha creado una diversidad de instituciones para poder así proteger las creaciones de dichos autores. La creación principal ha sido la Oficina de Derechos de Autor, la cual es el órgano encargado de cautelar y proteger de manera administrativa el derecho de autor y los derechos conexos. Esta oficina de derechos de autor tiene una variedad de atribuciones que son la orientación, la coordinación, la fiscalización y la aplicación de las leyes, tratados o convenciones internacionales sobre los derechos de autor que existen. Además, tiene una diversidad de funciones. Esta puede realizar una denuncia penal por un presunto delito de violación de derechos de autor. Además, puede realizar una conciliación entre las partes que tengan una disputa legal por violación de derechos de autor. También puede dictar medidas preventivas o cautelares y sancionar, tanto de oficio como a solicitud de parte, la infracción de la ley de derechos de autor. También puede realizar la cobranza coactiva y requerir la intervención de la autoridad política y también el auxilio de la fuerza pública para poder ejecutar así sus resoluciones. Además de esto, existe un registro, que es el registro de derecho de autor. Para cuando tú creas una obra, ya sea artística, literaria o científica, existe un registro. Tú registras tu creación y esto te otorga seguridad, medio probatorio de la autoría, publicidad de las obras y de los contratos registrados. Esto te otorga a ti una protección adicional que lógicamente ha sido creada por el Estado en beneficio del creador de la obra literaria, artística o musical. Y existen sanciones. Ante la infracción de los derechos establecidos, la ley de oficina de autor establece una diversidad de sanciones. Y cuando se viola el derecho de autor, se puede recurrir a diversas vías. La vía administrativa, que en este caso es la recurrencia a la oficina de derechos de autor, donde se otorga una sanción administrativa. También se puede recurrir a la vía civil, que por la vía civil se puede pedir el pago de una indemnización, ya sea por los daños morales o materiales, los cuales están regulados en el artículo 486 del Código Procesal Civil y siguientes. Y también se puede denunciar la comisión del delito previsto en el título 7º contra los derechos de autor y los derechos conexos. Finalmente, ¿qué pasa en el caso de que una obra sea creada en mérito de una relación de trabajo? ¿A quién le pertenecen los derechos de autor? Bueno, si se dice que, por ejemplo, yo creo una obra, ya sea de cualquiera de los tipos, que es protegida por derechos de autor, yo tengo la titularidad originaria. Sin embargo, ¿qué pasa si una empresa, ya sea una persona natural o una persona jurídica, me contrata a mí para crear una obra? La ley le otorga la titularidad a esta persona que me ha contratado. O sea, es decir, si se ha establecido una relación laboral y esta empresa me ha contratado y es la que ha corrido con los gastos económicos y además con el riesgo, la ley le otorga a esta empresa, a esta persona jurídica o a esta persona natural la titularidad o el derecho de autor para que ésta sea el nuevo titular. Y esto es en base a la ley 23 de 1982, la cual establece esto en su artículo 4. Eso es todo por mi parte. Gracias.